Hoy estudiaremos la lección número 1 del primer trimestre de este recién estrenado año 2026, titulada Perseguidos pero no olvidados. A ver, ¿nos hemos preguntado alguna vez si las peores circunstancias de la vida podrían esconder un propósito que no vemos? Hoy vamos a meternos de lleno en esa idea, explorando una historia de persecución que, contra todo pronóstico, se transformó en un legado que perdura. El tema es justo ese, perseguidos pero no olvidados. Suena como un rompecabezas, ¿no? La pregunta central de hoy es esa. ¿Cómo es posible que unas cadenas, que son el símbolo máximo de la opresión, terminen trayendo libertad? Es una locura, una paradoja total, y es justo lo que vamos a intentar descifrar juntos. Pues parece que toda la respuesta está en la perspectiva, o sea, en cómo elegimos ver las cosas. Para nosotros, seamos honestos, el sufrimiento es un desastre, es el fin del camino. Pero, ¿y si solo estamos viendo un lado de la moneda? ¿Qué tal si, desde otro ángulo, esa misma adversidad fuera en realidad el punto de partida de algo mucho, mucho más grande? Ok, para que esto no se quede en pura teoría, vamos a analizar un caso de la vida real. Hablemos del apóstol Pablo, un personaje fascinante cuyo mayor triunfo, increíblemente, nació justo en el momento en que estaba encadenado. Y aquí está el giro de toda la historia. Pablo se negó rotundamente a jugar el papel de víctima. En vez de ver los barrotes de su celda como un muro, hizo algo increíble. Los transformó en una plataforma, en un escenario, desde donde su mensaje le iba a llegar más lejos que nunca. Y los resultados, fueron espectaculares. Imagínense esto. Por un lado, esas mismas cadenas le abrieron las puertas nada menos que a la élite romana. Gente que de otra manera jamás le habría prestado atención. Y por otro lado, su valentía desde la cárcel fue como una chispa que encendió el coraje en los demás creyentes. Qué ironía, ¿no? Su mayor limitación física se convirtió en el megáfono más potente para su mensaje. Pero ojo, que este superpoder de transformar el sufrimiento no era algo solo para individuos. Ahora vamos a ver cómo dio vida a toda una comunidad en la ciudad de Filipos. Una historia que, literalmente, nació entre cadenas. La secuencia de eventos es de película. ¿En serio? Primero, una visión lleva a Pablo hasta Macedonia. ¿Y qué pasa al llegar? Lo azotan y lo meten a la cárcel junto a Silas. Pero justo ahí, en la oscuridad de la celda, pasa lo impensable. ¡Un terremoto! Sacude los cimientos de la prisión. Pero el verdadero milagro no es que se cayeran las paredes, no, sino la conversión de su propio carcelero. ¡Increíble! Y aquí es donde la cosa se pone aún más extraordinaria. Pensemos en los cimientos de esta nueva comunidad. ¿Quiénes fueron los primeros miembros? Pues nada menos que una empresaria de mucho prestigio y un rudo guardia de prisión. Dos mundos totalmente opuestos. Dos personas que en la vida normal jamás se habrían cruzado y de repente están unidas por una fe que nació en medio de la violencia. ¡Qué comienzo! Ahora, el sufrimiento físico no es la única forma de adversidad, ¿verdad? A veces, el verdadero reto es la distancia. Y para entender esto, vamos a cambiar de escenario y ver la relación de Pablo con la iglesia en Colosas. Esto nos enseña sobre un tipo de fortaleza y de amor completamente distinto. Es que el contraste es brutal. Miren, Filipos se forjó literalmente en el fuego de la persecución, con Pablo ahí en primera línea. Por otro lado, Colosas era una comunidad que él nunca había visitado. Fue fundada por otras personas. Y sin embargo, y esto es lo increíble, su compromiso y su amor por ellos era igual de fuerte. Esta frase creo que lo resume todo. Sufría y lloraba por personas que nunca habían visto su rostro. Pensemos un segundo. Esto no era un liderazgo corporativo a distancia. Era una conexión real, profunda. Sufría por gente que no conocía en persona, lo que nos demuestra que el verdadero vínculo no necesita de la presencia física, sino de un corazón que de verdad está comprometido. Entonces, la gran pregunta es, ¿de dónde sacaba Pablo esta fuerza sobrehumana para ver una oportunidad en medio de un desastre? Ojo, no era optimismo ciego, no era un todo va a estar bien, vacío.
Era una convicción profundísima, basada en algo que podríamos llamar la ecuación de la gracia. Y ahora vamos a desglosar. Bueno, el primer término de la ecuación es la gracia. ¿Y qué es? Sencillo. No es algo que te ganas ni que mereces. Es un regalo. Un regalo de Dios que te da la capacidad, el poder, para vivir de una manera totalmente diferente. Es el punto de partida de absolutamente todo. Y el resultado de esa gracia es la paz. Pero cuidado, no estamos hablando de la ausencia de problemas, de que todo sea color de rosa. No, es más bien una seguridad interna, una certeza profunda que hace que hacer lo correcto no se sienta como una carga pesada, sino como la consecuencia natural y feliz de haber recibido ese primer regalo. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Es fundamental. Primero, se recibe el regalo, la gracia, y solo después, como consecuencia, puede florecer la paz, que se ve en una vida de obediencia, pero gozosa. Intentar hacerlo al revés, o sea, tratar de ganarse el favor de Dios a pura fuerza de voluntad, sin la gracia, es lo que la fuente describe como una neurosis espiritual. Suena fuerte, ¿verdad? Y claro, esto lo cambia todo. Cambia por completo nuestra idea de lo que significa ser santo. Según esta perspectiva, un santo no es una persona perfecta, sin pecados. Para nada. Es, más bien, un pecador que reconoce sus errores, que ha aceptado ese regalo de la gracia y que por eso ha sido apartado para un propósito mayor. La santidad entonces no es no tener fallas, es tener una nueva dirección. Ok, hemos viajado 2000 años al pasado, hemos visto historias, conceptos, pero la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos con todo esto en nuestro día a día? ¿Cómo se aplica esta idea de encontrar fuerza justo en medio de nuestras propias luchas? Si tuviéramos que quedarnos con algunas ideas clave, serían estas. Primero, hay que recordar que nadie es perfecto, ni siquiera la Iglesia en sus inicios lo era. La transformación es un camino largo, de todos los días. Segundo, y esto es quizás lo más potente, la adversidad no tiene por qué ser el final. Puede ser, de hecho, una herramienta para algo mucho mejor. El truco está en no quedarse pegado en nuestras fallas, sino en mantener siempre la vista en la meta. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para que se quede resonando. Si miramos nuestra propia vida, con nuestras luchas, nuestros límites, ¿qué situaciones que hoy vemos como muros gigantes, imposibles de cruzar, podrían ser en realidad puertas? Puertas hacia una oportunidad que ni siquiera nos imaginábamos.